Buenos días, los saluda Joel Exebio, director de clubnutrición.net. Hoy día vamos a hablar sobre la hoja sagrada, la hoja de coca. Y para entender el uso medicinal, moderno y tradicional de la hoja de coca, primero tengo que empezar hablando de la historia, para entender el contexto histórico de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuál ha sido el desenlace de la prohibición? ¿Y por qué estamos en un momento en el cual la mayoría de países prohíben la hoja de coca y por lo tanto no pueden gozar de los beneficios terapéuticos de la misma? Entonces, vamos a empezar con un recorrido por la historia. Quiero que imaginen esto. ¿Cómo era sacar una muela 150 años atrás? Pues no existía la anestesia. Entonces, cuando los europeos llegan a América, lo primero que les impresiona es lo avanzada que estaba la cirugía. Los incas podían sacar dientes, poner implantes de oro, poner puentes, todo esto sin dolor. Mientras que en Europa, la forma más avanzada de anestesia era embriagarte hasta la inconsciencia. Entonces, en Europa no se podía ni siquiera sacar un diente sin dolor. Y en América, sí. Los europeos se dieron cuenta que esto era gracias a la hoja de coca. Y es aquí donde nace este interés por saber qué tiene esta hoja que hace que la cirugía esté tan avanzada en América comparado con Europa. Los incas, como ya sabemos, hacían trepanaciones craneanas. Otra cosa que sorprendió a los europeos, ¿cómo podían remover huesos y reemplazarlos con placas de oro sin causar dolor en el paciente? Sabemos hoy en día por estudios que muchos de estos pacientes sobrevivieron muchos años después de la operación. Esto era impensable en Europa. Otra vez, la cirugía en América estaba a décadas de adelanto comparado con Europa. Esta es una foto donde podemos ver un puente que ha sido encontrado en una momia pre-inca. Pueden ver cómo se usan hilos de oro para atar los dientes. Toda esta técnica de ortodoncia incaica requiere el uso de anestesia. Esa anestesia la proveía la hoja de coca. Otra vez, esto estaba a años luz de lo que se hacía en Europa. Entonces, cuando se empieza a investigar qué es lo que tiene esta hoja sagrada para la gente indígena de Sudamérica, pues en 1860 Albert Niemann en Gettinge aísla la benzolegonina y le llama cocaína. Y aquí nace el problema, que
desde este momento se iguala benzoleigonina, que es lo que está presente en la hoja de coca natural, a cocaína. Y eso es un error, porque el clorhidrato de cocaína no existe dentro de la hoja natural. El clorhidrato de cocaína es un producto manipulado para poder aislar la benzoleigonina de la hoja. Es decir, para yo poder remover la benzoleigonina de la hoja natural, tengo que agregarle cloro. Al agregarle cloro, hago clorhidrato de benzoleigonina y ahora sí lo puedo aislar. Sí, pero ese clorhidrato de benzoleigonina no existe en la hoja natural. Sin embargo, desde este momento se impuso que lo que hay en la hoja de coca es clorhidrato de cocaína. Y ahí empieza el problema. En 1884, Karl Kohler, que era médico en un hospital de Austria, muy amigo de Freud, conduce la primera cirugía ocular con anestesia. Esto revolucionó la medicina. Por primera vez en la historia se podía hacer una cirugía ocular con anestesia. Y tenía una ventaja el uso de la cocaína como anestésico, y es que es un vasoconstrictor. Por lo tanto, el ojo no sangraba, o sangraba muy poco. Esto es el paso de la prehistoria en la medicina, en la cirugía, al comienzo de la cirugía moderna, gracias a la cocaína. La cocaína determina eso. Es el descubrimiento más importante de ese siglo en términos de medicina, porque por primera vez se pasa de la prehistoria en cirugía a la historia moderna en cirugía. Ahora se podían hacer cirugías ambulatorias, cosa impensado hasta antes del uso de la cocaína. Entonces viene un boom del uso de la cocaína como anestésico y aparecen muchos tratados de farmacología. Tal vez uno de los más famosos sea el Tratado de Farmacología francés, donde aparecía más de 50 hojas de diversos usos de la cocaína de forma terapéutica. Merck es el primer laboratorio que comercializa la cocaína. Luego sigue el laboratorio Park Davis, también comercializando la cocaína. Pero aquí venía el problema. Y era que al ser la cocaína un producto sacado de una hoja, pues para poder venderlo había que comprar hoja de coca. Y la hoja de coca había que comprársela ¿a quién? Pues a Perú y a Bolivia, pero sobre todo a Perú. Perú fue en ese siglo el mayor vendedor de hoja de coca del mundo. Y gran parte de la balanza de exportaciones del Perú venía de vender hoja de coca. Lógicamente que esto a los laboratorios no les convenía porque estaban dependiendo de una fuente externa. Perú podía cambiar su precio a la hoja de coca cuando le daba la gana y ganaba más. Entonces los laboratorios se llevaron semillas de la planta a la isla de Java y empezaron a hacer crecer coca en la isla de Java para no tener que pagar los precios que Perú pedía. Y ahí es donde viene toda una guerra comercial que después desenlaza en la prohibición que tenemos hoy en día. Siguiendo con la historia, en 1885 Koenig utiliza inyecciones de cocaína para bloqueo nervioso, es decir, es la primera vez que se usa una epidural. Así como hoy en día las mujeres dan a luz sin dolor, pues eso fue lo que se hizo por primera vez.
basado en que las mujeres andinas daban a luz sin dolor por el uso de la hoja de coca. Y se creó por primera vez este bloqueo nervioso. En 1900, Jean Sicard utiliza inyecciones de cocaína para bloquear el nervio ciático y se usó por muchas décadas como el tratamiento de oro para los dolores del nervio ciático, la inyección a base de cocaína. Estos son algunos de los productos de la época. Estos son gotas para los dolores de muelas a base de cocaína que se vendían en Estados Unidos. Algunas pastas de mentol y cocaína para los dolores articulares. Esto se vendía en España. Y luego ya en el año 1905 sale el primer derivado sintético, que es la procaína. Y aquí la historia cambia, porque ¿por qué había que sacar un derivado sintético? Porque como dije anteriormente, el problema era que los laboratorios dependían del precio que les ponía Perú por la hoja de coca. Entonces, Perú cada vez subía su precio y los laboratorios ganaban menos, ya que dependían completamente del insumo. Si lograban hacer un derivado sintético sin necesitar la hoja, se acababa la dependencia de Perú. Y con esta procaína es donde empieza ahora una verdadera competición entre la hoja de coca natural y los derivados sintéticos. Y lógicamente, para que los derivados sintéticos progresaran, había que eliminar a la hoja de coca. De lo contrario, era imposible competir. Pero de esa historia vamos a hablar más al final. Paralelamente, en 1863, se crea el vino Mariani. El vino Mariani era un vino que tenía cierta cantidad de cocaína y que se hizo muy famoso entre la aristocracia europea. Lo usaban los reyes, la nobleza, los actores, la gente millonaria de la época, las autoridades. Y pues esta mezcla de vino con coca era un potente energizante, ¿no? El vino Mariani tenía 7.2 miligramos de cocaína por onza de licor. Y se hizo muy popular en toda Europa. Fue un boom. Un boom. El vino Mariani es tal vez la primera vez que se usó influencers para promover un producto. Entonces se le pagaba a actores o autoridades o políticos para que promocionaran el producto. Por ejemplo, la reina de Inglaterra promocionó mucho el producto. Algunos científicos, como Edison. Y otro gran promotor del vino Mariani fue el Papa. Si no me equivoco, es el Papa León, que decía que en sus retiros, donde no podía comer, ¿no? Eran retiros de ayuno, él la pasaba muy bien con el vino, porque el vino suprimía su apetito. Entonces, como todos sabemos, el vino, que representa en el catolicismo la sangre de Cristo, con coca, era una combinación bastante extrema, y el Papa León XIII era un gran promotor de este vino de coca, inclusive prestó
su efigie para que se le diera un premio al vino Mariani. Se le concediera una medalla con la figura del Papa. Entonces, los americanos, al ver este boom del vino de coca, deciden llevarlo a Estados Unidos. Y es este químico Pemberton que prácticamente reproduce la fórmula del vino de coca en Estados Unidos. Sin embargo, viene un problema. En Estados Unidos estaba el puritanismo, y el puritanismo le hacía una guerra total al alcohol. No le interesaba la coca, pero sí el alcohol. Entonces Pemberton tuvo que remover el alcohol del vino de coca. Y es ahí donde crea Coca-Cola. Al remover el alcohol del vino de coca, tuvo que ponerle saborizantes, ácidos y muchas otras cosas más. Lógicamente que Pemberton hizo la fórmula aún más poderosa, porque Pemberton le añadió un extracto de nueces de Ghana. Estas nueces de Ghana tienen cafeína y teobromina. Entonces la combinación de cafeína, teobromina y cocaína pues creó la bebida más potente que se ha hecho en la historia. Y pues Coca-Cola se promocionaba, como ustedes pueden ver aquí, como una bebida energética que quita el cansancio. Si bien es cierto, Coca-Cola ya no tiene cocaína, se removió el uso de la cocaína, si no me equivoco, en el año 1902, todavía se sigue usando la hoja de coca como un saporífero. Saporífero es la palabra que se inventó para decir saborizante. Coca-Cola es la única empresa en Estados Unidos con autorización especial de la DEA para comprar toneladas de hojas de coca del Perú, decocainizarla y usarla como saporífero para la actual Coca-Cola. Pero cuando tú decocainizas algo, pues lo que obtienes es cocaína. La pregunta es, ¿y qué se hace con toda esta cocaína que se obtiene al decocainizar la hoja? Pues de eso vamos a hablar después. Hoy en día Coca-Cola sigue comprando cantidades masivas de hojas de coca, sobre todo al Perú. Antes lo compraba directamente de los hacendados de Trujillo, de mi ciudad. Yo tengo documentos, por ejemplo, de haciendas famosas que habían en los años 60 y donde las familias vendían cantidades enormes de hojas de coca a Coca-Cola directamente. Dicho sea de paso, la razón por la que Coca-Cola compraba esta hoja en particular es porque la coca de Trujillo era la que era llamada por los mochicas la coca real. ¿Por qué? Porque las plantas que crecían sobre todo en la zona de Cimbal, Poroto, Pedregal, eran plantas que tenían el doble de cocaína que la hoja de coca que crecía en la ceja de selva. Y los arbustos eran el doble de grandes. Generalmente un arbusto de coca en la ceja de selva puede medir 1 metro, 1,20 m. La coca real que crecía en Trujillo medía más de 2 metros. Y con una concentración de cocaína que era más del doble de la coca que crecía en la ceja de selva. Es por eso que era la coca preferida. Hoy en día, lógicamente, Coca-Cola se lo compra directamente a Enaco. Ya no se lo compra a los productores locales. Pero todavía sigue este negocio. Luego vamos a hablar un poco más de cómo se logra hacer esto a pesar de la prohibición que hay. Volviendo un poco a la historia,
Freud, el padre del psicoanálisis, era un gran defensor del consumo de cocaína. Y Freud fue tal vez el que inició la decadencia del boom. Porque Freud comenzó a recomendar el uso de cocaína para todo prácticamente. Él decía que mejoraba el apetito sexual, que mejoraba el rendimiento intelectual, que quitaba el cansancio, que quitaba el sueño, que combatía el envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Freud hacía en su libro Uber Coca una apología defendiendo la hoja de coca de una forma, defendiendo la cocaína de una forma tan acérrima que uno cuando lee eso se da cuenta de que había muy poco de científico y sí mucho de emocional, mucho de adicción en el sustento de su idea. Lamentablemente, Freud es el que lleva esta idea de que la hoja de coca igual cocaína. Freud decía que la cocaína de Merck, tenía todos los ingredientes de la hoja de coca, lo cual era falso, completamente falso. Como vamos a explicar después, la hoja de coca no tiene clorhidrato de cocaína. Entonces, aquí vamos a explicarlo de una forma un poco más didáctica. Lo que tenemos en la hoja de coca es la metilbenzoilegonina. La metilbenzoilegonina es el compuesto natural que hay en la hoja de coca. Es un compuesto liposoluble. Como cualquier compuesto liposoluble, se absorbe en grasas y por lo tanto tiene una absorción extremadamente lenta. Y es por eso que cuando uno chacha coca, picha coca, cuyica coca, hoja de coca, uno no siente ningún rush ni ningún high, porque la absorción es tan lenta, ya que es liposoluble, que no existe esos síntomas de adicción. Su solubilidad en agua de la metilbenzoilegonina es 0.17 gramos por 100 mililitros de agua, es decir, bajísimo. Sin embargo, para poder aislar la metilbenzoilegonina, pues para poder sacarla de la hoja, hay que hacerla pasar por diversos ácidos. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, de tal forma de poder hacerla hidrosoluble, más soluble. Y en ese proceso se le agrega pues el cloro y se crea el hidrocloruro de metilbenzoilegonina, a lo que se le llama popularmente clorhidrato de cocaína. Y como pueden ustedes ver, el clorhidrato de cocaína, después de haber sido pasado por todos estos ácidos, tiene una solubilidad en agua de 200 gramos por 100 mililitros. Es decir, al agregar el cloro, la solubilidad en agua aumenta más de 1000 veces. ¿Y qué permite esto? Pues que la absorción sea rapidísima. Vas de un compuesto liposoluble presente en la hoja natural a un compuesto hidrosoluble cuando está aislado, con una absorción violenta que produce pues este high tremendo y por lo tanto este síntoma de placer eufórico, esquizofrénico y por lo tanto la adicción. Ahora que es altamente soluble en agua, esto permite que el clorhidrato de cocaína pueda administrarse oralmente, se puede administrar nasalmente, se puede administrarse a través de inyecciones, etc.
Peor aún, si le agregamos azufre. El narcotráfico en los años 80 inventó el crack. ¿Qué era el crack? Pues ellos querían poder hacer fumable la metilbenzoilergonina. Con el clorhidrato de cocaína no se puede fumar. Si tú tratas de quemar, lo destruyes al clorhidrato de cocaína. Entonces ellos crearon el sulfato de metilbenzoilergonina. Es decir, le agregaron azufres. Y al agregarle azufres, ahora sí hicieron un producto llamado crack, que sí se podía fumar y que era pues terriblemente adictivo, con una velocidad de absorción de segundos que causaba este high enorme, una esquizofrenia terrible y por lo tanto una adicción muy muy grande. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, porque cuando hablamos de hoja de coca, la hoja de coca natural no tiene clorhidrato de cocaína. La hoja de coca natural no tiene crack. La hoja de coca natural tiene metilbenzoilergonina, que es liposoluble y por lo tanto una absorción lentísima, que nunca va a causar un high, que nunca va a causar esquizofrenia, que nunca va a causar esta patada de placer que te produce la adicción. Nunca, porque es liposoluble, demora horas para poder absorberse y una vez que se absorbe lo hace tan lentamente que por lo tanto tiene un efecto terapéutico en lugar de un efecto adictivo. Esa es la principal diferencia. Y eso era lo que Freud destruyó, porque al él decir que el clorhidrato de cocaína era igual a la hoja de coca, hizo que todo el mundo pensara que eran lo mismo. Y que si el clorhidrato de cocaína era malo, entonces la hoja de coca era mala. Error grave. Algunos usos, pero vamos primero a acabar de hablar de la historia para después hablar de los usos tradicionales de la hoja de coca. Entonces, vamos a acabar de hablar de Freud. Freud, al promover tanto el uso de la cocaína, pues volvió adicto a mucha gente, ¿no? Tal vez la historia más conocida es de uno de sus colegas, no tengo el nombre aquí, pero uno de sus colegas tiene un accidente y le tienen que amputar uno de los dedos de la mano. Era un fisiólogo, eminente fisiólogo, en Austria, y pues al amputarle el dedo de la mano, él tenía mucho dolor crónico, entonces tenían que recetarle opiáceos, y pues Freud le receta cocaína, y él se vuelve adicto a la cocaína, y según cuenta la historia, tenía tanto dolor que se inyectaba la cocaína, y pues muere de una sobredosis de cocaína. Y es ahí cuando este eminente fisiólogo muere de una sobredosis de cocaína que el mundo científico le dice a Freud: ¿qué hiciste? Trajiste una plaga. Claro, porque Freud, al recetarle indiscriminadamente, había vuelto adicto a una cantidad de gente enorme. Y lo mismo estaba sucediendo en Estados Unidos, con estos laboratorios que ponían cocaína a gotas, a cremas, y que se vendían indiscriminadamente con el fin de hacer dinero, ¿no? Pues ahí es donde viene toda esta debacle. Entonces,
Si vamos a hablar del uso tradicional, ¿qué significa la hoja de coca tradicionalmente para el hombre andino? La hoja de coca es el vínculo entre el hombre y Dios. Se agarran 3 hojas, lo que le llamamos el quintu. El quintu significa el cuerpo de Dios, para tratar de hacer un paralelo con la hostia en la religión católica. El quinto representa el alma de Dios, el cuerpo, el alma y el espíritu de Dios. Entonces, cuando tú agarras 3 hojas entre tus dedos y las soplas, lo que estás es pasándole tu aliento, tu espíritu, tu cuerpo, para que te permita comunicarte con Dios. Y hay una discusión, una conversación entre Dios y tú de una forma abierta, sin ofendernos. También se usa mucho en la comunidad. Se pasa el quinto en sentido contrario a las agujas del reloj, para iniciar una conversación en la comunidad. Igual, se sopla la hoja y se pasa a la persona que está al lado tuyo, y ahora empieza la conversación. Lo que estamos pidiendo es permiso para poder hablar, pero sin ser torpe, sin ofender a la otra persona, a pesar de tener ideas diferentes, a pesar de no estar de acuerdo, poder encontrar puntos en común, a pesar que nunca vamos a estar de acuerdo, entender por qué la otra persona piensa de esa manera y que la otra entienda por qué yo pienso de mi manera, a pesar de no estar de acuerdo. Y con esto construye comunidad, porque se van tomando decisiones en beneficio de la mayoría y con la participación de la mayoría. Eso es lo que representa la hoja de coca en el mundo andino. Estos son cerámicos mochicas, donde pueden ver, cerámicos chimús, donde pueden ver desde la época pre-inca cómo ellos están con sus bolos de coca en las mejillas hinchadas por el bolo de coca. La coca se ha usado por más de 5000 años. Tenemos evidencia antropológica en todo Sudamérica y Centroamérica. Juega un rol muy importante en la sociedad el uso de la hoja de coca, desde el punto de vista antropológico. Vamos a hablar más de este tema en otro momento. Lo que quiero centrarme ahora es en la prohibición. ¿Qué pasó entonces? Como ya dijimos antes, los laboratorios dependían de comprar la hoja de coca principalmente de Perú. Era su principal producto de exportación del Perú en ese momento. Y pues el Perú era el que dominaba el precio, ponía el precio que se le daba la gana. Entonces, los laboratorios llevaron cierta semilla a la isla de Java para hacerla crecer ahí y no pagarle a Perú su precio. Sin embargo, la isla de Java era una isla pequeña, entonces no podía cubrir la demanda que habría por la cocaína, la hoja para producir cocaína para los laboratorios Merck, Park Davis, etc. Entonces se producen los derivados sintéticos. Muchos derivados sintéticos. Primero la procaína, como ya dijimos, que hasta ahora se usa. Luego la lidocaína, etc. La mebocaína, etc. Igual la lidocaína pues es ampliamente usada hoy en día. Sin embargo, para que los derivados sintéticos tuvieran éxito, había que eliminar la competencia. ¿Y cuál era la competencia? Pues la competencia era
la cocaína natural. Y para poder eliminarla, había que hacerla ilegal. Entonces, en 1949, viaja esta famosa comisión de las Naciones Unidas a Bolivia y Perú. Y se quedan 3 meses. Y esta comisión de 13 personas estaba integrada por gente nombrada por las farmacéuticas. Es decir, era tener a tu peor enemigo fiscalizándote. Y esta gente vino 3 meses a Perú y a Bolivia y entrevistaron a los capataces de minas, a los empresarios y lógicamente gente que ya tenía todo un prejuicio en contra de la hoja de coca. Y concluyeron que los peruanos y los bolivianos éramos pobres porque chachábamos hojas de coca. Y que por eso teníamos bajo coeficiente intelectual. Y que por eso nos quedábamos dormidos. Y que por eso éramos insensibles. Cosas que ahora suenan ridículas porque no hubo ninguna metodología científica para hacer semejante estudio y llegar a semejantes conclusiones. Sin embargo, basado en esto, antes que me olvide, el que dirigía esta comisión era Howard Fonda. Howard Fonda era el presidente de la American Pharmaceutical Association en ese momento, es decir, el presidente de la Asociación Farmacéutica Americana viniendo a juzgar la hoja de coca. Por supuesto que iba a sepultarla porque él tenía que defender los intereses de las farmacéuticas, que era en ese momento el poder vender los derivados sintéticos y eliminar lo natural, prohibir lo natural para que no haya competencia. Sin embargo, ellos se olvidaron de algo. Si prohibimos la hoja de coca y además hacemos a la cocaína un producto ilegal, controlado, y ahora, ¿cómo demonios Coca-Cola consigue hoja de coca para seguir produciendo Coca-Cola? Entonces es ahí donde los representantes de Estados Unidos crean esta jugada. Ustedes pueden ver el artículo 27 de la Ley General de Estupefacientes de la ONU. Dice, las partes podrán autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero, es decir, un saborizante, que no contengan ningún alcaloide y en la medida necesaria para dicho uso. Prácticamente se crea un artículo específico para Coca-Cola, en el cual Coca-Cola es la única empresa que podía comprar hojas de coca, llevarlas a Estados Unidos, siempre y cuando le remueva el alcaloide y lo use como saborizante. Y con este artículo salvan a Coca-Cola. Entonces, basado en este artículo, otros países también pueden comprar hoja de coca y producir cocaína. Coca-Cola dice, sí, pero nosotros solamente producimos 500 kilitos al año, ¿no?, de cocaína. La pregunta es, ¿y qué se hace con esos 500 kilos de cocaína? Ahora, no es el único país. Si ustedes entran a la página de las Naciones Unidas, creo que es el Narcotics Control Bureau, en la página de Naciones Unidas, ahí pueden ver el reporte de cocaína producida por cada país. Y está primero Estados Unidos con 500 kilos, y luego sigue Inglaterra con 300 y tantos kilos, y luego Alemania, etc. Entonces pueden ustedes ver que ahí hay una lista de países que sí pueden producir cocaína, pero sin embargo los países nativos de donde es la hoja
como Perú y Bolivia, no pueden producir nada. Entonces lo que hay no es una prohibición, es una segregación en la cual se permite que empresas como Coca-Cola o que países produzcan cocaína para beneficio de sus industrias, pero los países nativos no pueden. Hay una doble moral enorme en esto. Otro punto importante es que, esto no está muy claro, pero se prohíbe la masticación de hoja de coca. Acá dice la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor del presente convención. Prácticamente ellos querían prohibir completamente el masticado de hoja de coca en los países nativos. Gracias a Dios esto no ha sucedido. No ha sucedido. Pero esa era la intención. Entonces, esta convención se ha venido ratificando año tras año esta prohibición, ¿no? Y en el año 95 se le encarga a Anthony Heeman, que es un científico inglés, escritor de uno de los libros más famosos que se ha hecho sobre la hoja de coca, llamado Mama Coca, que está disponible en su página web de Anthony Heeman en español, la versión colombiana del libro, editado en Colombia. Entonces se inicia este proyecto que se llama el Cocaine Project de la OMS. Un grupo de científicos de diversos países comienzan a trabajar en un proyecto de investigación para ver qué tan nocivo es el uso de la hoja de coca natural. Y lógicamente viajan otra vez a los países como Perú, como Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, y comienzan a correr toda esta investigación. Y la conclusión a la que llegan en el año 95 es que el uso de la hoja de coca parece no tener efectos negativos contra la salud. Por el contrario, tiene efectos terapéuticos, sagrados y sociales positivos en las poblaciones andinas. Y concluyen, la OMS debe investigar los efectos terapéuticos de la hoja de coca. Cuando se presenta este borrador, el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas amenaza a la OMS y le dice, le envía una carta, y la carta está visible hoy en día, y les dice, si ustedes publican este estudio, Estados Unidos le quita su ayuda económica a la OMS, porque este estudio va en contra de la política de prohibición de la hoja de coca y de la cocaína. Y entonces el estudio fue vetado. Y como fue vetado, el estudio no es oficial. El estudio está disponible. Yo estoy dejando el link abajo en la descripción, donde ustedes pueden entrar y ver el estudio directamente y leerlo. Pero otra vez no es oficial, porque fue vetado, nunca fue publicado oficialmente. Entonces no se reconoce como un estudio oficial de la OMS, a pesar de que lleva todos los nombres, los logos. Es un borrador que no es oficial. Y pues he tenido que contar toda esta historia
para que ustedes puedan entender el contexto actual de la prohibición y por qué es que se quitó de la currícula de las facultades de medicina el uso terapéutico de la hoja de coca que se había venido enseñando en todos los tratados de medicina europeos y se reemplazó con el uso de los derivados sintéticos. Entonces, en la segunda parte voy a entrar a hablar ya de los beneficios terapéuticos de la hoja de coca y de los estudios que se están haciendo y que se han hecho, y analizaremos diversos aspectos científicos. Sin embargo, era importante explicar todo esto para que entiendan ustedes por qué la comunidad científica se opone al uso de la hoja de coca. Se opone al uso de la hoja de coca porque toda esta prohibición ha sido manipulada para favorecer a los productos sintéticos, satanizando la hoja y lamentablemente en el proceso promoviendo el narcotráfico. Lógicamente que nadie está de acuerdo en el uso del clorhidrato de cocaína como droga. Estamos hablando del uso terapéutico de la hoja de coca, no del clorhidrato de cocaína. Así que bueno, explicada toda esta historia, vamos a pasar a la segunda parte, que es el uso terapéutico de la hoja de coca.